Este episodio del Infield Podcast es presentado por FacilitoBet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Y también por Multiviral, vitaminas y minerales. Y también por Camambet, el parlay de siempre. Aficionados del béisbol, bienvenidos a una nueva edición del Infield Podcast a través de Baseball Play. Les saludamos Carlos Balmore Rodríguez, Efraín Sabarce y Freddy Chercia. Hoy tenemos como invitado en el programa a un ex lanzador, porque ya anunció su retiro, un pelotero venezolano que tuvo 10 campañas en las mayores. Y vamos a darle la bienvenida a Luis Avilán al Infield. Luis, bienvenido al Infield y muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por la oportunidad de esta entrevista. Un saludo para ustedes, un saludo para toda la fanaticada del béisbol venezolano. Luis, ¿qué tan difícil es pensar en el retiro? Mira, para mí en realidad no fue muy difícil porque yo creo que llegué a un tiempo donde tú haces examen, pones en una libreta y empiezas a escribir todo lo que hiciste, y siento que llené todas las expectativas que yo había tenido al empezar mi carrera. Y una vez tú puedes llenar todo ese tipo de cosas, siento que la opción de retiro se te hace muchísimo más fácil. ¿Y qué te llevó realmente a tomar la decisión? Sabemos que hace un par de años pues, fuiste objeto de la cirugía Tommy John, un proceso de rehabilitación largo. Aún así, los Nacionales de Washington te ofrecieron un contrato de ligas menores, el cual firmaste, e incluso te vimos lanzar brevemente durante la temporada anterior venezolana con tu equipo de siempre acá, el Cardenales. Mira, lo que me llevó a tomar la decisión en definitiva fue que los dolores del brazo siguieron. No quedé al 100% en la operación. De hecho, cuando jugué en Venezuela, mis últimos 2 partidos, el brazo se me puso morado. O sea, se me volvió a romper el ligamento mientras estaba lanzando allá. Y el dolor era demasiado. Más bien el último juego que lancé en La Guaira, el dolor era mucho, y lo hice porque tenía familiares viéndome, tenía también el compromiso de querer terminar con la camiseta del Cardenales, ya que fue un equipo que me dio muchísimo chance para desarrollar mi carrera, y sentía que lo debía por razones, circunstancias de cómo estaba el país en años, bueno, todavía está, pero sobre todo en años anteriores. No había podido ir a Venezuela por seguridad, por múltiples razones que ya todos los venezolanos sabemos, y sentía esas ganas de volver a jugar. Fue una decisión que tomé junto a mi familia. Pude lanzar, pero bueno, lamentablemente no en las condiciones que yo venía lanzando allá en Venezuela. Luis, y una vez tomada la decisión, ¿cuál es tu próximo proyecto profesional? ¿Qué piensas hacer de aquí en adelante una vez que ya sales de los terrenos? Bueno, profesionalmente hablando, hay varios equipos interesados en que forme fila con ellos, como labor de pitching coach, como labor en oficina, impartiendo conocimiento a los muchachos jóvenes. Y bueno, eso es un tema que he estado hablando con mi familia y que poco a poco me he ido inclinando sobre eso. Y vamos poco a poco. Apenas es mi primer año en el retiro, estoy disfrutando a mi familia, estoy disfrutando a mis hijos, y ya es sería un plan a futuro que estaríamos tomando. Uno piensa en qué puede hacer un ex lanzador si quiere mantenerse dentro del béisbol, y la primera opción, la lógica, pues es la de convertirse en coach de picheo. Pero fíjate, en este momento, cuando está la Serie Mundial a punto de comenzar, vemos que el gerente general de uno de los equipos que está en este momento en el Clásico de Otoño, nos referimos a los Rangers de Texas y a Chris Young, pues tienen precisamente en él a un ex lanzador
como su gerente general. Evidentemente ha resultado alguien exitoso en ese aspecto. Y los Medias Rojas de Boston esta semana anunciaron que su próximo jefe de operaciones de béisbol pues será también un ex lanzador, Craig Breslow, que por cierto, al igual que tú, durante una carrera amplia en Grandes Ligas fue relevista, relevista zurdo. ¿Qué te llama más la atención? ¿Seguir uniformado, seguir dentro del terreno de juego o pasar a la oficina? Mira, a mí me gustaría más pasar a la oficina. De hecho, he conversado con varios equipos y ellos lo que me dicen es que siempre vieron potencial en mí para trabajar en la oficina. Entonces, es algo que me llama mucho la atención más que ser coach de picheo, pero yo siempre digo que nunca hay que cerrarle las puertas a nada. O sea, uno no sabe dónde está el éxito en uno. Esto va a ser una faceta nueva en mí, porque una cosa es haber jugado y otra cosa es ser coach. Muy, muy distinto pasar la información que tú sabes al momento de pichar. Entonces, bueno, he ido poco a poco aprendiendo eso de cómo pasar ese tipo de información. Aquí por donde yo vivo en Miami, varios colegios me invitan y hago precisamente eso. Voy y hablo con los muchachos de high school, hablo con los muchachos. He empezado a trabajar en ese tipo de cosas, de cómo pasar información, porque es muy importante. Una cosa, como ya lo dije, una cosa es tú haber jugado y otra cosa es ser coach ahora. De los mejores coaches que yo tuve en el béisbol profesional, no llegaron ni siquiera a Grandes Ligas, pero son muy sabios al momento de pasar la información. Entonces, eso es muy importante también. ¿Y te refieres específicamente a quiénes, Luis? Mira, yo tengo mucho contacto aún con May Álvarez. May Álvarez fue una persona que, en mi opinión, es un sabio del picheo. Él me enseñó muchísimo. Él lo tuve como coach de picheo en Atlanta. Él estuvo de coordinador de picheo también ahí. Y hoy en día todavía tengo mucho contacto con él. De hecho, cuando me iba a retirar, él fue una de las primeras personas que le escribí. Y me dijo casualidad que estaba llegando a Maracay, estaba entrando al terreno de los Tigres en ese momento. Y él es una persona que, aunque no llegó a Grandes Ligas y no tuvo una carrera muy brillante en el béisbol, es una persona que sabe mucho de picheo y sabe pasar esa información hacia los jugadores. En mi caso, fui uno de sus pupilos y siempre le digo que yo llegué a donde pude llegar gracias a la información que él me pasaba. Luis, tuviste la oportunidad de pasar 10 temporadas en las Grandes Ligas. Interviniste en 458 encuentros. Solo 5 venezolanos han lanzado en más compromisos en Grandes Ligas que tú. Ahora, ¿hay alguno de esos 458 que recuerdes especialmente por algún motivo? Tengo muchísimo, porque tú sabes que yo siempre digo que yo no era el pitcher con mayor talento, pero me preparaba muy bien. Entonces, en esa preparación, yo siempre me siento orgulloso de decir que tenía muy buena memoria. Tuve un manager, mi primer manager en Dominicana, siempre me decía que el jugador de béisbol no puede borrar información, porque te ayuda mucho en el futuro. Mira, recuerdo un juego en específico, eso fue en el 2017, en agosto del 2017 contra San Diego. Había nacido mi hijo, tenía mucho tiempo sin pichar porque, con el nacimiento de mi hijo y todo ese tipo de cosas, pasé mucho rato sin lanzar. Y recuerdo que estaba algo descontrolado, empezó el inning con un doble, Manuel Margot me dio un doble con una curva en 2 strikes, se me dificultó mucho el inning. Y siempre recordaba cosas que me decían mis coaches de picheo, por ejemplo, que pensara en los momentos que había tenido éxito, y esa fue una de las cosas que me ayudó en ese momento. No sé por qué razón, pero ese es uno de los juegos que siempre tengo en mi mente,
quizás porque fue el primer juego después del nacimiento de mi primer hijo, y fue con muchísima dificultad. Me acuerdo que el último ajo se lo retiré a Solarte, el venezolano. Estábamos ganando el juego 2-1, eso fue en el 8º inning, contra San Diego. Esto es el Infield Podcast, hoy con Luis Avilán. Facilito Bet paga fácil y seguro a diario. Entregamos en tiempo récord los 365 días. Dile sí a tu suerte. Entra en facilitobet.com, regístrate y comienza a jugar y a ganar. Facilitobet.com. Cobra fácil, cobra seguro. Oye, me sorprendió la manera en todos los detalles, cómo nos los describiste de ese juego. Impresionante. Ahora te quiero preguntar, ¿qué recuerdos, qué memoria tiene Luis de su primer juego en Grandes Ligas? Mira, el primer juego de Grandes Ligas que yo tuve, a mí me llamaron a Grandes Ligas el 4 de julio. Hice mi debut el 14 de julio, 10 días después. ¿Qué es lo que pasa? En ese tiempo era un béisbol completamente distinto del de ahorita. El manager que nosotros teníamos en su momento, que era Freddy González, él confiaba demasiado en su bullpen, pero no en los muchachos jóvenes como tal. Tú tenías que ganarte la confianza. No es como ahorita que entras y vas a pichar de una vez. De hecho, habíamos tenido... al principio del año subieron a un muchacho, un americano, y duró 14 días ahí y no logró lanzar y lo bajaron a AAA. Y yo decía, a mí me va a pasar lo mismo. Pero bueno, haciendo la historia un poco más corta, estábamos jugando contra los Mets. De hecho, ese día logré conocer a Joan Santana, uno de mis pitchers favoritos. Él está con los Mets. Lo logré conocer ese día y bueno, el juego estaba apretado, estábamos perdiendo nosotros y me llaman a calentar. Fue la primera vez que me llamaron a calentar en 10 días. Yo estaba sentado en el bullpen por los 10 días. Fue la primera vez que me llamaron a calentar. Yo pensando que no iba a entrar a jugar, yo decía, bueno, esto, ¿sabes? Me llama el manager a entrar a la lomita y ahí es donde empiezo, las piernas me empezaron a temblar, los nervios como tal. Entro al montículo y me acuerdo que estaba Martín Prado, es el que me recibe en el montículo y me empieza a decir, mira, paisano, no importa lo que Brian McCann te vaya a pedir. Brian McCann era el catcher en ese momento. No te pongas a lanzar la pelota donde él te la pida. Tú agarra recta y lánzala medio, porque sé que vas a tener nervio en este momento. Y eso fue uno de los mejores consejos que me he podido dar, porque de verdad que estaba tan nervioso que si uno se pone a tratar de localizar, ahí era donde te puede llegar el momento malo. Termino de calentar, McCann se me acerca, me dice, mira, vamos a usar esta seña, que era, me acuerdo clarito, era la primera seña después del 2. Él se va, Martín Prado se me acerca y me dice, ¿cuál es la seña? Y yo le digo, no sé qué me dijo McCann. Entonces, claro, estaba demasiado nervioso. Martín Prado vuelve a llamar a McCann, nos pusimos de acuerdo con la seña. Se aleja y, bueno, todo salió bastante bueno. Logré ponchar al jugador, al primer bateador, que era Ike Davis, primera base de los Mets, y saqué el inning, porque habían 2 outs, con ese ponche era el tercer out, una curva medio muy buena, y lo ponché. Él no hizo swing ni nada, o sea, logramos poncharlo. Muy aliviado te sentiste, supongo, después de eso, ¿no? Claro, sí, muy aliviado. Después de eso, me sentí muy aliviado porque primero le di ese voto de confianza al manager y después de ahí me empezó a usar muchísimo más. Después me echaban broma los muchachos del bullpen porque me decían Everyday Avi, como todos los días Avilán. Pues pichaba todos los días. Entonces pasé de no pichar nunca a pichar todos los días. Ahora que estamos en tiempos de postemporada,
tú tuviste 11 apariciones en playoff, Sí. 7 innings y 2 tercios, Sí. y nunca permitiste carreras. ¿Qué recuerdas de esos momentos? ¿Y hay alguna razón por la cual resultaste más efectivo de lo normal en instancias tan importantes y por lo general de tanta presión, sobre todo para un relevista como la de los playoffs? Sí, me acordaba mucho de un consejo que me dio un pitcher americano, zurdo también, que estaba en el bullpen esos años con Atlanta, Eric O'Flaherty. Y él siempre me decía, trata todos los juegos como que si fuesen igual. No trates de hacer mucho más y no trates de hacer mucho menos. Siempre mantente igual. No importa si es un juego donde lo está transmitiendo, donde sea transmisión nacional, contra quien sea playoff, lo que sea. Siempre me mantuve muy sereno, siempre me mantuve muy calmado porque al final del día es un juego. Si te lo tomas demasiado a pecho, ahí es donde yo pienso, en mi opinión, es donde tú flaqueas un poco. Siempre tienes que pensar de que el béisbol o los deportes en general te da chance. Al día siguiente vas a tener otro chance. Quizá por eso me pude salir de esos momentos tan apremiantes, ¿no? De los playoffs recuerdo 2 momentos. En el 2013 estábamos jugando contra los Dodgers. En el segundo juego, nosotros abrimos en casa. En el segundo juego me meten a lanzar en el inning 7. Estábamos ganando nosotros 2-1 en ese momento. Me dejan corredor, entro con un out. Había corredor en tercera, que era Michael John, el que era tercera base de Texas. Estaba jugando para los Dodgers en ese momento. Estaba Michael John. En primera no recuerdo quién estaba exactamente. Sé que era un poco lento. Y estaba bateando Carl Crawford. Y hubo una recomendación que nunca se me olvidó en ligas menores, que es que me decían siempre, anticípate a la jugada. ¿Qué se refieren con eso? Que antes de tú lanzar la pelota, todos los jugadores que de verdad son buenos, ellos se anticipan a todo. Ellos ven quién está corriendo en primera, quién está corriendo en home. Saben que si el rolling es lento, qué tienen que hacer, si el rolling es rápido, qué tienen que hacer, todo ese tipo de cosas. Y eso lo que te ayuda es a que la jugada no te tome fuera de base. Yo recuerdo clarito que yo decía, si el rolling es rápido, Carl Crawford volaba en las bases. Era el que estaba bateando. Si el rolling es rápido hacia mí, tengo chance de hacer el doble play, pero tengo que lanzarla duro a la segunda base. Lo monto en 2 strikes rápidamente, le tiro una bola. Después, en mi cuarto picheo, él me da un rolling rápido hacia donde estoy yo. Y yo me acuerdo clarito, en esa situación, todo pasa demasiado rápido, pero tú logras pensar absolutamente todo. Yo recuerdo clarito que McCann, que era el catcher, me empieza a gritar que se la tire a él, porque claro, es muy difícil tú hacer el del doble play a Carl Crawford. Estábamos ganando por 1, pero yo me acuerdo que yo dije, no, el rolling es rápido. Y todo esto es fracción de segundo. El rolling es rápido. Yo la agarré, se la tiré durísimo al shortstop y el shortstop la tira a primera. Sacamos un 0, que eso fue, yo pienso que la mejor jugada que yo tuve en mi carrera por lo que significaba. Era un playoff, ya habíamos perdido el juego número 1. El segundo juego lo pichó Greinke, cuando Greinke todavía era Zach Greinke, y teníamos que ganar ese juego. Y fue la jugada, yo pienso, humildemente hablando, fue la jugada del partido, porque por todo lo que representó, estábamos ganando 2-1 carrera, 7º inning, todo eso, y eso mató a los Dodgers en ese juego y lo logramos ganar. Eso lo recuerdo muy bien de ese playoff. Este es el Infield Podcast, hoy con Luis Avilán. Cuando tu actividad diaria luce afectada por situaciones de desgaste extraordinario, dietas inadecuadas, falta de apetito, entre otras, tu cuerpo necesita el aporte de vitaminas y minerales para reponer toda esa energía. Multiviral es el multivitamínico que contiene las vitaminas y minerales que tu organismo requiere para reponer y enfrentar activamente tu día a día. Vitaminas y minerales, Multiviral. Multiviral de Meyer, productos terapéuticos del Grupo Sigde.
Continuamos esta conversación con Luis Avilán, ya ex lanzador de Grandes Ligas, porque ha decidido retirarse. Recuerden, sexto entre los pitchers venezolanos con más apariciones en las Grandes Ligas, un total de 458 desafíos. Luis, tal vez tu mejor temporada fue la de 2013. Esa fue una campaña con una gran cantidad de innings, como ya tú lo referías, una zafra en la cual tuviste un whip por debajo de 1 y una efectividad ajustada por arriba de 200. Y me llama la atención porque tú lograste todas esas estadísticas de dominio sin necesidad de tener una alta cifra de ponches. ¿Cómo se las arreglaba Luis Avilán para ser efectivo, para ser dominante en esa temporada sin necesidad de ponchar tanto? Mira, porque yo tenía un muy buen sinker. En ese tiempo yo lanzaba un solo picheo, que era el sinker. Lanzaba una curva de vez en cuando, pero no era muy buena. En ese tiempo tampoco había desarrollado el cambio. Entonces era más que todo el sinker. Y claro, me daban demasiados rolling. Y también podía lanzar muchos días seguidos porque los bateadores sabían que venía el sinker, pero era muy bueno. Entonces siempre daban el rolling. Entonces si se me envasaba el primer bateador, era muy seguro que me dieran rolling y sacaba el doble play. Entonces eso también me hizo, no se ve, yo me acuerdo que el mismo pitcher zurdo relevista que les estoy diciendo, él también era muy parecido a mí en nuestro estilo de pitchar. Y él siempre me decía, mira, a nosotros nunca nos van a ver porque a la gente le gusta son los ponches, pero vamos a ser efectivos. Y era verdad, nosotros cuando íbamos a lanzar éramos hasta aburridos porque lo que nos daban era 3 rolling y sacábamos el inning y ya, no había ponche, no había ese 100 millas, no había nada de eso. ¿Tú sabes? Que yo no lo conocía, de verdad. Este año fue que me puse a prestar atención a sus números, que me parece raro que no ponche muchísimo más porque tiene muy buen repertorio. El muchacho de los Dodgers, Graterol. Brusdar Graterol. Él también él lanza durísimo, pero veo que él no poncha mucha gente, pero tiene muy buenos números también. Esa sería una muy buena comparación porque yo lo vi pichando recientemente en los playoffs, nunca lo había visto pichar, en verdad. Y me acordé mucho de mis años que yo tuve y vi que él tenía, puso unos muy buenos números este año. Y mi papá fue el que me pasó la información, porque el año del 2013 yo rompí un récord con más juegos seguidos sin permitir carrera, que lo tenía Francisco Rodríguez, y con más innings lanzados, que creo que lo tenía Félix Hernández, y creo que todavía lo tengo. Sería cuestión de que ustedes revisaran. Entonces él siempre me decía, mira, este muchacho puso muy buenos números, mira la efectividad. Entonces salía una lista de los venezolanos con mejor efectividad. Estaba él, estaba Auge Urbina, no me acuerdo cuál otro estaba, y estaba yo. Y estoy casi seguro que yo tenía la mejor efectividad en cierto periodo de tiempo. Tú sabes que me llama muchísimo la atención que no se comentó mucho sobre, o no se comentó más nunca sobre ese récord que yo todavía tengo, de más juegos consecutivos sin permitir carrera. Mi hermano muchas veces le da un poco de piquiña a eso, porque dice, coño, aquí en Venezuela nunca más se comentó eso. Y yo siempre le digo que es que quizás fue que yo no fui tan comentado porque no iba a pichar regularmente allá a Venezuela. Pero yo creo que todavía lo tengo, creo que todavía tengo ese récord de inning y juegos consecutivos sin permitir carrera. Y creo que latinoamericano también. Tiene que ver, Luis, con el hecho, y no es una justificación, pero lamentablemente, pues nosotros somos parte de eso, se toma siempre más en cuenta al abridor, al cerrador, que al intermedio, que puede ser tan importante como los otros dos, porque muchas veces uno mismo ve que de repente el juego salvado, la clave de un encuentro no está en el 9º inning, sino en el 7º, en el 6º, en el 8º o el 5º. Así que dile a tu hermano que nos disculpe. Ese pitcher relevista me dio muy buenas cosas que después aprendí en el tiempo.
Porque él decía, mira, la posición de relevista es la posición más menospreciada del béisbol. Sí. Porque la gente únicamente se va a acordar cuando tú la embarras. Y es verdad. Estamos conversando con Luis Avilán, ex Grande Liga venezolano, en el Infield Podcast. Luis, lanzaste para 7 equipos en Grandes Ligas, entre ellos los Mets y los Yankees. ¿Hay mucha diferencia? ¿Sentiste realmente que es distinto lanzar para los Yankees que para los Mets, considerando las características y lo importante que en general, pero sobre todo para el mundo del béisbol, que es lo que nos importa, es Nueva York? Sí, mira, la gran diferencia también es que yo no la llegué a sentir como tal, porque recuerda que en el 2020, que cuando yo jugué con los Yankees, fue el año del COVID. Y no dejaban pasar a gente al estadio. Quizá por eso no sentí la gran mayoría, la gran diferencia que hay. Obviamente, ponerte un uniforme de tanto peso, que en realidad nunca me lo imaginé, porque yo jugué con los Dodgers, que también tienen mucho referente histórico, pero obviamente no como los Yankees. Cuando tú te pones la camisa de los Yankees, tú eres un Yankee. Tú, o por lo menos en mi caso, pensé en toda la historia de lo que abarca a esa organización. Que no pasó con los Mets, no por restarle mérito a los Mets, pero, ¿sabes? No es lo mismo. Pero definitivamente jugar en Nueva York es completamente distinto. Cuando jugué con los Mets, los fanáticos te dejan saber cuando eres bueno y te dejan saber cuando eres malo. Tuve una racha de malos juegos en Nueva York con los Mets y los fanáticos rápidamente te lo dejan saber. Luis, los fanáticos venezolanos también son en muchas ocasiones muy duros cuando hay este tipo de fallas. ¿Qué tan importante fue para ti lanzar en Venezuela? Importantísimo en mi desarrollo. Súper agradecido con la organización de los Cardenales, súper agradecido con la familia Oropesa, porque siempre me brindaron ese chance. Me trataron como uno más de su familia. Todavía súper agradecido con ellos, tengo muy buen contacto con ellos. Y en el desarrollo como tal, no hay nada como la fanaticada de Venezuela. Son bien duros, son gente que sencillamente te van a dejar saber también cuando lo estás haciendo mal. Y eso también te prepara a lo que es cualquier territorio que haya aquí en Estados Unidos, como tal, como en ruido, fanáticos gritándote, todo ese tipo de cosas lo aprendes a controlar muy bien. También fue porque cuando yo jugué más en Venezuela fue en mis años de ligas menores, y eso me ayudó mucho en mi desarrollo con los picheos, a tener confianza en Venezuela, ya que como te vas a enfrentar a jugadores que vienen de destacarse en ligas mayores y en grandes ligas, te deja saber de que tienes que lanzar tus picheos quebrados por strike, todo ese tipo de cosas. Y eso yo lo aprendí muy rápido. Entonces me ayudó muchísimo en mi desarrollo en esa parte del juego. Luis, muchísimas gracias. Ha sido muy amable y felicitaciones por esta carrera. 10 años en Grandes Ligas, pues es un logro sin duda muy importante. No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y sí, agradecido con esas palabras. Un saludo para ustedes y para la afición del béisbol en Venezuela.
Con Luis Avilán nos despedimos y será hasta una próxima edición en el Infield Podcast a través de Baseball Play. Este episodio del Infield fue presentado por FacilitoBet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Y también por Multiviral, vitaminas y minerales. Y también por Camambet, el parlay de siempre.